por apartar un tiempo para el Señor en diciembre, en sus corre-corres y todo el cuento. Pero hay algo que sabemos nosotros, y es que Dios es prioridad, ¿sí o no? Diga conmigo, Dios es prioridad. Quiero pedirles que abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Lucas, capítulo número 1. Versículo 1. Lucas 1:1. Del 1 al 6. ¿Qué quieres, Biblias? Lucas, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor esta mañana, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haberme investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírmelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales has sido ¿qué? Instruido. Pero dice la Escritura que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Damos a ti la gloria debida a tu nombre y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando conforme a tu amor y misericordia en nuestras vidas. Guíanos, ayúdanos, estructúranos, Señor, fórmanos en esta hora, proyéctanos para la obra en el nombre precioso de tu Jesucristo. Y pedimos que el poder de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros hoy y todos los días, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, hay un tema muy especial. El Evangelio de Lucas fue el primer escrito muy estructurado del Nuevo Testamento. Lucas fue escrito en griego ático, uno de los griegos mejores de la época, más estructurados. Pero Lucas está enfocado en mostrar al Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Y en la iglesia del primer siglo, el Señor había dicho que iba a darnos a cada uno de nosotros, iba a darnos ese poder para predicar la palabra. Diga conmigo, poder. En Hechos capítulo 1, el segundo tratado de Lucas que le da a Teófilo, esta carta, este evangelio, está escrito a Teófilo. No a Teófilo Gutiérrez, sino a Teófilo. Y Teófilo era un discípulo de Lucas. Y Teófilo está siendo estructurado en la palabra, pero Lucas quiere hacer un énfasis. Y el énfasis de Lucas es mostrar al Espíritu Santo en todas las personas de la iglesia. Y me gustó porque Lucas empieza tomando una pareja que ya son ancianos. Diga conmigo, una pareja que son ¿qué? Ancianos. Y uno a veces cree que dice, no, yo ya tengo 40, mi Dios, ¿qué me va a usar? A los cuarentones Dios también nos usa. Me cae como 4 cuarentones, ¿no? De resto son menos de 30. Gloria a Dios, una iglesia muy joven. Entonces, hay algo que me gustó y es que Lucas empieza a mostrar cómo en la iglesia Dios quiere que todos le sirvamos al Señor. Diga conmigo, servir al Señor.
Pero el servicio del Señor implica muchas cuestiones y lo primero, lo hemos visto muchas veces en la palabra, es la formación. Por eso el año entrante ya vamos a abrir otra vez las escuelas de actualización ministerial, discipulados, etcétera, para el que no lo haya hecho, no se haya bautizado, etcétera. El año entrante vienen muchos temas para la iglesia, entre esos el retiro. Vamos a hacer el retiro, yo creo que si Dios quiere, en Semana Santa. Nos vamos todos de una vez, muchos en Semana Santa están descansando, entonces vamos a descansar pero en retiro. Y nos vamos, si Dios permite, y nada se interpone. Y nos vamos el jueves para el viernes, sábado y domingo. Si sale muy caro, entonces nos vamos viernes, sábado y domingo. Nos venimos el domingo, que casi siempre es viernes porque la otra noche, el jueves, sale muy caro. Entonces, y siempre son la noche y la alimentación, los tres golpes, eso sube los costos. Entonces nos vamos viernes, sábado y domingo, nos venimos el domingo. El domingo terminamos con los bautizos. Los que quieran bajar a las aguas bautismales, bajan. ¿Ya? Dependiendo lo casposo que sea la persona, dura sumergido ahí entre 30 a 1 minuto. Va en el nombre del Padre, del Hijo, y lo dejo ahí del Espíritu para que salga rejuvenecido totalmente. No, mentiras, hace unos años dejé uno ahí sumergido como 10 segundos y cae y se muere. Ahí salió, mejor dicho. Y quiero mostrarles cómo Dios en la iglesia quiere proyectarnos a todos, diga conmigo, para servir. El año entrante es el año del servicio. ¿Por qué es un año del servicio? Porque la mayoría de personas, hay mucha gente en el próximo año que está entrando y están saliendo de crisis familiares y dice que la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Así que el próximo año es el año del servicio. Diga conmigo, el año del servicio. Servicio y evangelización va a ser fuerte el próximo año. Pero Lucas está mostrando acá, porque Dios desde el Antiguo Testamento, específicamente de Deuteronomio, Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Diga conmigo, Dios me llamó a ser cabeza, no cola. Y es mejor ser cabeza porque Dios nos está llamando, obviamente, a un liderazgo, a un direccionamiento de liderazgo. Todos los que tenemos acá tenemos un cierto liderazgo. Mire, aquí hay un liderazgo que hasta donde los niños de Alejo y de Yairita, el gordito queda casi siempre como personero del salón y lleva 3 años seguidos y tiene 10 años. Señora, 4 años ha quedado como personero. Perdón, las estadísticas fallan a veces. 4 años ha quedado, o sea que desde los 6 empezó a ser líder. Y si usted se da cuenta, sus hijos, cuando ustedes están en la iglesia, con lo que Dios ha dado para ustedes y sus hijos, es un liderazgo. Diga conmigo, liderazgo. Mire, desde chiquito ya está gritando. Liderazgo. Entonces quiero mostrarles a través de la palabra del Señor. Por eso hoy quiero hablar de un tema que se llama un liderazgo con altura. Diga conmigo, un liderazgo con altura. Y qué mejor que nuestro líder como ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Pero acá Lucas cogió a esta parejita, una pareja de ancianos que no podían tener hijos, pero nunca las pruebas los frenaron para que eso sirvieran al Señor. Y yo veo muchas parejas que hay veces están en crisis y dicen, ay no, ¿yo cómo le sirvo al Señor? Sí se puede. Servir al Señor se puede. Y Dios está formando un liderazgo con altura en todos los procesos que ustedes y yo estamos viviendo. Está puliendo el liderazgo. Diga conmigo, Dios está puliendo mi liderazgo para servirle a Él.
Entonces, miren lo que es un liderazgo con altura. Número 1, vean lo que dice el versículo 5. Y dice la palabra del Señor acá. Hubo en los días de Herodes, rey de ¿quién? De Judea, un sacerdote llamado como de la clase de ¿qué? De Abías. Número 1, un liderazgo con altura es un liderazgo que sirve. Diga conmigo, un liderazgo que sirve. Y el liderazgo que sirve es una persona que está metida con el Señor sirviéndole. Abías era una clase de serie de turnos en el servicio del Señor en el templo para mantener encendida la llama de fuego en el Señor. Acuérdense que en el tabernáculo nunca se podía apagar la llama. Y la llama tenía que estar encendida siempre, con aceite. Otros tenían que encender el incienso. Otros tenían que encender alguna cuestión. Otros tenían que hacer cualquier clase de servicio delante del Señor. Y yo le doy gracias, porque aquí en la iglesia muchos de ustedes están sirviendo de una o de otra manera. Porque vean lo que dice la Escritura. Ellos sabían proteger el liderazgo de sus sentimientos. Ojo conmigo con esto. Y vean lo que dice el texto. De la casa de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí hay algo tremendo, y una persona que Dios la está formando en el liderazgo se va a intentar proteger en sus sentimientos. Mire este hombre, Zacarías, se tomó una mujer de las hijas de Aarón. Ojo con esto, todo siervo de Dios tiene que proteger sus sentimientos, sobre todo los solteros. Tomar una persona que les ayude a servir y no alejarse del Señor. Porque esto es un problema que ha habido dentro de las personas que Dios está puliendo el liderazgo. Únase con una persona que lo lleve ante el Señor, no una persona que lo aleje de Dios. Y me gustó porque Zacarías fue un hombre inteligente. No se fijó en una persona, como dice la Escritura, no os unáis en yugos desiguales. Porque el día de mañana la persona le va a decir, ¿sabe qué? Usted con su Cristo y yo aquí con mi creencia y suerte. Hágale usted. Y usted va a sufrir. Y usted va a decir, uy, ¿qué hice? Luis Palao escribió un libro, ¿Con quién me casaré? ¿Sí o no? ¿Sí se lo leyeron? Yo estoy escribiendo en qué me metí. En 10 años sale. Y en estos temas de verdad, y hay personas que posiblemente en su matrimonio están diciendo, santo, ¿en qué me metí? En esta relación me metí, ¿qué estoy haciendo? Pues resulta que a través de los tiempos Dios ha querido formar un liderazgo, porque dice la Escritura que ustedes son una nación, un sacerdocio santo, ¿sí o no? Una nación santa para servir al Señor, siervos escogidos por Dios. Pero ¿dónde el otro está dando fuerte para quitar ese liderazgo de su vida? En los sentimientos. Amén. Hombres, mujeres que se enamoran en un peaje, personas que le hacen mucho daño a sus sentimientos, y nosotros tenemos que aprender a forrar, a proteger nuestros sentimientos delante de Dios para el servicio del Señor. Y el servicio del Señor es muy importante. El servicio del Señor es tan importante porque el servicio al Señor es algo que a usted lo va a llevar a los límites que Dios quiere y al propósito que Dios quiere con usted para su vida. Muchos el propósito se les ha deformado a través del tiempo, pero Dios a través de su misericordia, de su palabra, de la adoración, de la formación, de la lectura de la palabra, muchos han llegado a alcanzar un propósito que jamás imaginaron. Y yo pienso que el año entrante la iglesia va a llegar a un propósito fuerte,
La iglesia está en una proyección de cambios importantes, pero tiene que ser una iglesia, un liderazgo con altura, es un liderazgo que sirve. ¿Usted cree que Elizabeth y Zacarías no tenían problemas? Tenían problemas. ¿Qué pareja acá no tiene problemas? Por favor, levante la mano. Gracias. O sea, puedo seguir predicando. Dieguito estuvo a punto de alzarla, pero se acordó que esta mañana se agarraron. No, mentira. ¿Usted se imagina esa guerra, una pelea de dos esposos que son psicólogos? El uno se analiza al otro y el otro se analiza al otro. Debe ser duro, ¿no? Debe ser duro una pelea de pareja de dos psicólogos. Oiga, y aquí hay algo importante, y es de que este hombre supo proteger su corazón, supo proteger sus sentimientos. Y nosotros debemos aprender a proteger nuestros sentimientos, porque el día de mañana el diablo está usando los sentimientos para alejarnos del servicio del Señor. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Me encantó que este hombre hizo eso. Y dice, y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos sin que estén de acuerdo? Es difícil. Pero este versículo me gustó, que los dos servían al Señor, pero ambos, dice la Escritura, ambos eran justos delante de Dios. O sea, ambos caminaban con el Señor suavecito, andaban fino, andaban en las promesas, andaban en la palabra. Porque es que hay unos que dicen, pues usted va a la iglesia, yo no, pero pues usted allá con sus creencias y yo acá con las mías. Diga conmigo, yo tengo palabra, yo tengo promesas y yo tengo un propósito. Si usted tiene palabra de Dios, tiene promesas y tiene propósito de Dios. Y sabe que ustedes se tienen que proteger sus sentimientos. ¿Proteger el qué? El corazón. Porque la Biblia dice, guarda tu corazón porque de ellos mana los pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? El corazón. Oiga, y nos toca aprender inclusive al interior del hogar, aprender a guardarnos el corazón de la pareja. Porque uno dice, ya me casé, ya listo, la tengo o lo tengo. Ya es mío, ya es mía. Ya. ¿Usted cree que el otro no está trabajando para dañar su hogar? ¿Usted cree que el otro no lo está tentando o no la está tentando a usted para que diga, pero ¿quién la va a ver? ¿Quién lo va a ver? Lo bueno y es que el polo a tierra de nosotros los seres humanos, ¿sabe cuál es el polo a tierra más grande? El servicio a Dios. Porque si no le sirviésemos al Señor, mire, como humanos haríamos y desharíamos cosas, mejor dicho, para alejarnos de hacer y darle rienda suelta a esta carne. El único polo a tierra que tenemos es el servicio a Dios. Y vean lo que dice el texto, y me gustó, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga, esa gente era íntegra. Pero ¿qué marcó la integridad en un liderazgo con altura como ellos, a pesar de que ya eran ancianos? ¿Qué marcó eso? Que andaban en la palabra irreprensibles, eran integrales. Y mire que hay personas muy íntegras y hay otras personas que no somos tan íntegras. Hay un testimonio un día de un hombre que estaba en la playa y fueron en la playa y dijeron, usted sabe que cuando usted está en la playa y al mediodía da filete. Y fueron ahí a Cocorico, ahí en Santa Marta. Y fueron allá y le dijeron, señorita, o bueno, yo no me acuerdo qué era, ahí. Y fueron al pollo asado, y la del pollo asado le dijeron, sí señor, ya le doy su pollo, y le dio el pollo, le dio la caja, pero la china se confundió de caja. Yo no sé qué le pasó a la pelada.
Y cuando ellos estaban en la playa, ellos fueron a comer el pollo y abrieron la cajita y resulta que había todos los billetes de las ventas del día anterior. Entonces el hombre dijo, no, toca devolverle esto a esta señora porque pobre mujer. Se devolvieron y le dijeron, mire, su merced, usted en vez de darnos el pollo nos dio fue esto. Y yo, ay, Dios los bendiga, muchas gracias. Casi me echan por eso, no hay que... Y la china dijo, esto lo tiene que saber Caracol RCN. Y dijo, no, ni pues, ¿cómo le ocurre? Dijo, no, deje así, deme mi pollito y chao. Pero señor, un hombre tan honrado como usted lo debe saber todo el mundo. Sí, pero no lo puede saber nadie. ¿Pero por qué? Porque la mujer con que estoy ahí en la playa no es mi esposa. Entonces hay hombres honrados, podemos ser honrados, pero no podemos ser íntegros. Y algo que nos demarca a nosotros el buen servicio al Señor es eso, es el servicio, es el polo a tierra del ser humano. Si usted le sirve al Señor con todo el corazón, usted va a tratar de proteger el corazón de su pareja. Porque cuando usted le sirve de corazón al Señor, usted no va a tratar mal a su pareja al interior del hogar. Porque hay parejas que se maltratan. Puede que no la golpee, pero psicológicamente, amorosamente, usted no sirve para nada. Traiga, venga, oiga, venga, traiga. Yo he visto mujeres que a sus esposos, oiga, traiga eso, oiga, traiga lo otro, oiga, suba eso. Y el esposo apenas, sí señora, sí señora. O hay esposos, ¿no?, que maltratan a sus esposas, pero apure. Oiga, pero ande, cambia de rápido. Hola, apure que nos va a hacer tarde para ir a la iglesia. Y esas frases que a uno se le escapan hay veces como esposos, ¿no? Usted siempre. Usted como siempre. Usted sí es la embarrada. Oiga, y damos esos calificativos que las mujeres nunca dicen nada, pero lo guardan en el corazón. 3 deditos, varones. Bueno, toda la iglesia, 3 deditos. Diga conmigo, Señor, recibo. Entonces, familia, hay algo del servicio al Señor que Dios quiere que tengamos un liderazgo con altura, pero es sirviendo. La única manera de irnos puliendo día tras día es con el servicio a Dios. Pregúnteme cómo nos hemos pulido con mi esposa, con el servicio al Señor. Si no le hubiéramos servido al Señor, hace años estaríamos cada uno por su lado. Pero el servicio al Señor ha pulido las cosas más internas en el corazón. Porque uno dice, uy Señor, ¿cuándo cambiará? ¿Cuándo cambia? En el servicio es donde se cambia. Y vea lo que dice la palabra del Señor, y me gusta eso, porque el versículo 6 dice, y eran irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Número 2, un liderazgo con altura. Vea lo que dice el versículo 7. Pero no tenían hijo. Diga conmigo, pero no tenían hijo. Muchas veces en las parejas, cuando no llegan los hijos, se convierte en un problema. Porque uno de los dos empieza a frustrar. Y alguno dice, ay, pero es que no puedes tener hijos. Y empieza a tener un problema. Y empieza ahí el tema. Pero yo les pregunto algo, familia. Cuando usted se casó, ¿ella tenía hijos? ¿O él tenía hijos? No. Bueno, hay algunos que se casan y aceptan a su pareja con hijos. Pero la pregunta es, en el estado original, cuando usted se juntó con esa persona, no hay hijos de por medio. Usted no se casó por los hijos, se casó fue por él o por ella. Lo demás es añadidura. Y un liderazgo con altura, número 2, es un liderazgo que maneja las crisis. Diga conmigo, un liderazgo con altura es aquel que maneja las crisis.
Y créame, familia, que en estos últimos tiempos las crisis están haciendo que las parejas cada día se distancien más. Lo peor de todo es que las crisis no las estamos sabiendo manejar. Hay crisis que se nos salen de las manos. Yo he tenido crisis que se me salieron de las manos en algún momento de mi vida. ¿Usted ha tenido alguna crisis que se le ha salido de las manos en algún momento de la vida? Y esas crisis, si no las sabemos manejar, nos van a alejar del Señor. Porque si usted pone la mirada en la crisis, pero no en aquel que lo puede sacar de la crisis, se hunde. Amén. Y un liderazgo con altura es un liderazgo que maneja las crisis. Me gustó este par de abuelos porque parecen ser que eran ancianos. Oiga, y manejaron la crisis muy bien hasta llegar a los años que llegaron de matrimonio. Ya eran abuelos, ya eran de avanzada edad. Y uno a veces con 47 se cree uno, no, pues ya estoy viejo, man. Pero estos están mucho más de avanzada y sabían manejar las crisis. ¿Por qué en el siglo XXI la mayoría de personas no estamos sabiendo manejar las crisis? Y es que acuérdese, estamos en una sociedad donde la tecnología nos está dañando. Todo lo queremos ya. ¿Sí o no? Para que su computador esté lento. ¿Qué le pasa a usted? Se estresa. Se estresa. Que el celular se le ponga lento. Uy. Que ande usted en un bus lento. Uy. ¿Todo por qué? Porque estamos en una sociedad donde todo nos gusta. Internet de 900 megas si es posible. Si hay de 2000, mejor. Que yo parpadee y el computador ya esté prendido. Porque uno está de afán. Estamos en épocas donde todo el mundo está de afán. ¿Qué persona quiere un trato de Dios? No porque se demora mucho. No es un trato de Dios que se demore 15 días. Por eso Dios quiere un liderazgo con altura. Los procesos que usted esté pasando se van a demorar. Pero cuando usted salga de esos procesos, va a ser una bendición. Va a ser una bendición. Y entonces vea lo que dice la Escritura. Manejaban los peros de la vida, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. La pregunta, ¿la condición de una persona delante de Dios demarcará el futuro? No. La condición de una persona, una limitación, ¿va a demarcar el futuro? No. La enfermedad que usted está enfrentando ahorita, ¿va a demarcar el futuro? No. Ese cáncer se va. Ese mal dormir se va. Esa depresión se va. No va a demarcar el futuro las cuestiones que estemos pasando. No demarcarán el futuro. Y es que yo tengo un carácter fuertísimo, pues no demarcará eso tu futuro. Porque hay personas que sí pudieron tener golpes en la vida y dijeron, es que yo ya soy así y nada me cambia. Dios sí te puede transformar. Si ustedes vieran a Juan recién convertido, ¿cómo le llamaban a Juan recién convertido? Los hijos del trueno, y no era porque sufrieran de flatulencia. Es que tenían un carácter. Juan tenía un carácter violento. Van llegando a Samaria. Oiga, y cuando van llegando a Samaria, la gente no recibe al Señor bien como se merecía. Y Juan llega y dice, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma para que afinen? Imaginen el carácter de Juan. Era un volador sin palo. Hablando de voladores, si les contara lo que me han pasado en mis últimas experiencias con los voladores. Oiga, y menos mal que eran mini voladores. Oiga,
Algún día, con el permiso de los administradores de ese video, les pasaremos el video. A ver. Oiga, era un volador el hombre. Y el hombre, cuando fue transformado por el Señor, ¿sabe cómo empezó a escribir sus cartas? Mis amados, mis hijitos. No me diga que una circunstancia usted lo puede marcar de por vida y jamás va a salir de ahí. Sí se puede. El amor que usted no ha recibido, que nunca recibió, hoy usted lo puede hacer realidad con el amor de Cristo. ¿Cuántos hombres aquí, sus papás no le dejaron regalos de por vida, con los maltratos y demás? Y ustedes han sido capaces de cambiar eso para sus hijos y nietos. Porque cuando uno está en las manos del Señor, todo es transformable. Y esa cuestión no va a demarcar el futuro. Mire lo que dice la Escritura. Pero Elizabeth no tenía hijo porque era estéril. La esterilidad de esta mujer no le demarcó el futuro. Vea lo que hizo. Y ambos eran de edad avanzada. Oiga, tenían varios temas. Tenían crisis matrimoniales. A pesar de sus años de matrimonio, tenían crisis. Pregunta a Elisita, pregunta, ¿cuántos años tienen de matrimonio? 57 años viendo la misma cara todos los días. Pregunta, Alfonsito, ¿han tenido crisis en estas alturas de matrimonio? Dice Alfonsito, ahí vamos. ¿Han tenido crisis, Elisita? Total. Mire, si a esta base tienen crisis, ¿sabe por qué ellos no fallan? Porque ellos dicen, nos hace falta palabra. A pesar de las crisis, tienen que tener algo acá para afrontar las crisis que vienen. Y algo que me gustó acá en el texto, mire, eran estériles, eran de edad avanzada, no podían tener hijos, tenían crisis, y aún y todo, eran una pareja que le servían al Señor, pero que manejaban las crisis. El asunto de la vida es que las crisis van a llegar, pero el asunto es darles manejo. Diga conmigo, darle manejo. Usted tiene que darle manejo a las crisis. Hace poco Sergito y su esposita tuvieron una crisis fuerte, pero le dieron manejo. Y eso es lo que Dios busca en un liderazgo, que nosotros aprendamos a darles manejo a las situaciones de vida. ¿Ustedes no han visto que los abuelos, hay veces llega un nieto y dice, uy, papá, abuelo, tengo una crisis con mi esposa? Y los abuelos se ríen. ¿Por qué se ríen? Porque los abuelos dicen, hijito, usted hasta ahora lo está pensando, yo ya salí de eso. Y los que le dan el proceso, el manejo a las crisis, vean lo que dice, de la vida, de la edad. Óigame, también familia, el liderazgo, usted hay veces uno como liderazgo tiene que darle manejo a los dolores. Pablo tenía dolores de todo. Se cree que Pablo tenía 7 enfermedades encima. Estaba corvado, le había dado malaria, le quedaron rezagos de los ojos a Pablo. Cuando él conoció a Cristo, el Señor lo encegueció. Y parece ser que Pablo, el aguijón de Pablo, parece ser, según con Gálatas, que Pablo dice, Gálatas, ustedes si hubieran sido por ustedes me hubieran dado hasta sus ojos. Pablo parece ser que tenía problemas oculares fuertes, estaba encorvado, le había dado malaria, sufría dolores de cabeza, mejor dicho. Y Pablo siempre decía, inclusive teniendo esos dolores, Pablo en la mazmorra, en Roma, cuando le escribe a los filipenses, estando en la mazmorra, le dice, escriba, mijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígame, darle manejo a las situaciones. Diga conmigo, Señor,
Ayúdame a darle manejo a mis dolores, a mi edad, a mi servicio, a mis chocheras. Amén. Porque todos somos chochos en algo. Alguno es chocho con el aseo, alguno es chocho con la acomodación de las cosas, con el carro, con la moto, con los calzones, con algo. Y hay que aprender a darle manejo. Y entonces me gusta porque este liderazgo tan lindo, llegaron a una edad avanzada y todavía sabían manejar las crisis. Vea lo que dice el versículo 8. Y aconteció que venciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Oiga, Zacarías en medio de la crisis servía. Diga conmigo, en medio de la crisis, ayúdame a servir, Señor. En medio de la crisis hay que servir. Mire, más de uno acá, su cintura la tiene vuelta a nada. Y muchas veces los he visto bolear trapero acá, cuando les toca el aseo. Y en medio de la crisis han servido. Gente que emocionalmente está vuelta a nada, pero viene y levanta las manos. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la crisis hay que aprender a servir al Señor. Y eso es lo que nos toca empezar. El año entrante, los que se quieran ir metiendo, y ya el año entrante, los que pasaron este año en liderazgo, el año entrante van a empezar a tener otra clase de servicios dentro de la obra. Porque se necesita empezar a proyectar. El día de mañana necesito sacar unos pastores, el día de mañana acá. Unos liderazgos, misioneros, yo qué sé. Ya por lo menos mi sobrino Samuel el miércoles yo no estaba y cogió el micrófono y dijo, bueno, levanten las manos. Pero necesito que otros niños lo hagan. A mí me fascina por eso cuando viene aquí Salomón, viene el uno, viene el otro y se paran acá a adorar. Yo los dejo porque yo sé que algún día alguno de ellos va a hacer algo en el Señor. Sara coge su micrófono rosado y se va para allá y algo pasará. Ahorita uno no los ve, pero espera el día de mañana. Entonces, familia, un liderazgo con altura, ese liderazgo que sirve, pero maneja las crisis y aprenden a servir aún en medio de las crisis. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ese día que le tocó servir a Zacarías, ir a ofrecer el incienso. ¿Sabe qué era el incienso? En el lugar santo, en el lugar santísimo, había un altar de incienso. Y ofrecían ahí el incienso a Dios, que era la representación de las oraciones de los santos. Y yo necesito hombres de Dios que se levanten en las mañanas a ofrecer oraciones a Dios, que ministren a Dios buscándole. Porque si lo buscan de mañana, tarde o noche, Dios está buscando hombres que le busquen para el servicio. Ay, Señor, yo quiero que me uses. Pero si usted no emprende el incienso, se necesita hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que lo busquen. En estos tiempos, mire familia, la oración de la iglesia ha bajado casi dicen las estadísticas, un 80% a cómo la iglesia de los años 90 oraba. Hoy en día la iglesia del Señor se está convirtiendo en una reunión donde se puede ir a escuchar palabra, pero es donde yo me sienta bien.
Y no se trata de ir a buscar donde yo me sienta bien, se trata de ir a buscar al Señor donde Dios me forme y me proyecte. Ahí es donde yo tengo que irle a pegar al clavo. Y me gusta porque este hombre hace algo, y aunque va a ir a dar olor fragante, mire cómo lo hace. Dice la palabra del Señor en el versículo 10: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y mire, familia, Zacarías fue a orar a la hora del incienso. Zacarías fue a orar por el pueblo, y el pueblo estaba orando. Mire, si hay algo que en la iglesia debemos empezar a fomentar aún más, es la oración. ¿Sabe que yo anhelo la iglesia de hace años? Cuando uno llegaba a la iglesia, lo primero que uno llegaba, después de saludar a los que estaban ahí en puerta, uno llegaba era a arrodillarse. Uno llegaba a arrodillarse. Antiguamente era la moda, arrodillarse. Y yo creo que esa moda no puede pasar. Mire, familia, el día que usted venga de crisis, el día que venga de alguna cuestión y usted quiera servir al Señor, el empezar a arrodillarse es empezar a ministrar al Señor. Es un acto de servicio. Arrodíllese. Arrodíllese por usted, por su casa, por la iglesia, por los que vienen, por los que han de venir, por los que han de creer y no los conocemos todavía. Por los que han de venir. Porque ¿saben cuánta gente está allá afuera en crisis, que no saben manejar las crisis y están que se mueren y quieren morirse? Pero dijo un hombre: Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y a veces falta una palabra del Señor para que sane el corazón de alguien. Así es, Señor. Versículo número 11. Vean lo que dice la palabra. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y él se turbó, Zacarías, al verle, y se le sobrecogió temor. Número 3, un liderazgo con altura. Número 1, es un liderazgo que sirve. Número 2, es un liderazgo que maneja las crisis. Pero número 3, es un liderazgo que atrae presencia. Diga conmigo: atraer presencia. Familia, y hay algo. La iglesia del Señor va a impactar el día que la iglesia nos metamos cada día más con Dios y atraigamos presencia. ¿Ustedes no han visto los últimos ayunos, las bendiciones que Dios ha traído para muchos en los ayunos? Han sido muy buenas. Aquí hubo un flaco, Daniel, el novio de Stephanie. Y Daniel tenía un trabajo padre, bien flaco, y me le sacaban la leche. Se me estaba desapareciendo el Daniel. Y Daniel, acá en un ayuno, le dijo: Señor, provéeme otro trabajo y que me paguen mejor. Oiga, qué oración tan sencilla del flaco. Y le salió. Lo que pasa es que no oró bien. Señor, ojalá sea un trabajo de lunes a viernes. No, le toca domingo a domingo. Pero el chino empezó a buscar del Señor y dijo: no, esto es pasajero, yo no me voy a quedar acá. Yo necesito, familia, que empezamos, Señor, a traer la presencia del Señor, inclusive al hogar, porque un papá que ora va a proteger a sus hijos. Un papá que ora va a tener discernimiento de parte de Dios. Y usted no se imagina lo que es un papá con discernimiento. Apenas va entrando, lo escanean a uno espiritualmente, ¿sí o no? ¿Qué pasó? No, yo estoy bien. No, señor, ¿qué pasó? La mayoría se quebrantan. No alcanzan a pasar de la puerta cuando una mamá discierne su hijo o su hija en qué está o qué pasa. La mayoría de chicos que se están en el mundo posiblemente es porque no tienen un papá que atrae presencia de Dios a la casa.
Mire, hay papás que son, Dios mío, creen que con cantaleta y dele y cantaleten a sus hijos van a cambiar. Mire, hay hijos que no cambian con cantaleta, cambian con oración. Aunque la cantaleta hay veces es necesaria. Hay veces no les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces la cantaleta hace que entre aquí y por lo menos algo se le queda acá. Pero más que eso, se necesita un papá que tenga presencia de Dios. Yo estaba recién conociendo al Señor a mis 17 años. Y llegué con mi mamá y le dije, mamá, mira, le presento a mi novia. Mi mamá, bueno, mija, ¿cómo está? Siga. Y yo, usted sabe, mamá santanderiana, Dios, y pasó. La atendió lo más de bien y yo dije, ay Señor, gracias. Pasó. Pero a los 15 días se me dio por traerle otra novia. Y dije, mamá, mira, le presento a mi novia. Y mi mamá, siga, mijita, Dios la bendiga. Y hizo esa risa, ¿no? Y uno ya sabe, y entró y la atendió. Y bien, dije, como a los 15 días le llevé otra. Mi mamá me cogió y me miró. Me dijo, mijita, ¿cómo está? Siga, siéntese ahí en la sala, ya venimos. Y me cogió afuera. Me dijo, mijo, yo le voy a decir algo. La casa no es para que usted me la coja para eso. Número 1. Número 2. Desde que yo conocí a Cristo, las cosas son serias, sí o sí. Si usted me vuelve a traer esa muchachita acá a la casa, cojo a ella y cojo a las otras y le digo la clase de gamín que es usted. Oiga, me afinó. Me afinó la cucha. Me dijo, usted o aprende a ser un varón de una sola mujer, o aprende. Oiga, y a las malas tocó. Familia, si hay algo en el ser humano y que se necesita, es un papá que atraiga la presencia de Dios. ¿Sabe qué me dijo ese día? Y lo hago por su bien, hijo. Porque el día de mañana, si usted le va a servir a Dios, es necesario que usted aprenda a caminar recto con el Señor. Y no es fácil. Hasta el día de hoy digo, Señor, sígueme ayudando. Porque si hay algo que a uno lo mantiene en el propósito de Dios, es la presencia. Diga conmigo, presencia. Por eso con mi esposa tratamos de orar juntos, pero también tratamos de tener tiempos individuales con Dios para traer ¿qué? Presencia. Y veo que este hombre, tan anciano en su vida, en su liderazgo, nunca se le ha perdido el tema de orar. Familia, por más años que usted lleve en la vida cristiana, no se le olvide orar. Si hay algo que a la iglesia cristiana del siglo XXI se le ha olvidado, es orar. La iglesia del siglo XXI no ora como antes. Y vean que me gusta, y dice la palabra del Señor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Oiga, un papá, un líder que ora, sus oraciones van a llegar a la presencia de ¿quién? Del Señor. Un papá que ora, el diablo no se lo devora. Un papá que sepa aprender a orar por su familia, por sus hijos, va a ser una iglesia poderosa, una iglesia de presencia. Que si alguna influencia del otro va a llegar ante sus hijos, no podrá entrar ni siquiera a las puertas de su casa. Me gustó. Y esto, un liderazgo que trae presencia, es en los momentos hasta menos esperados. Recibe palabra de parte de Dios, ya lo que le dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cuál? Oiga, un
papá, un líder que trae presencia a la casa, no le importa los días que ha pasado la crisis, porque el día que llegue la palabra de Dios es palabra que se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios habla algo a su vida y le da una palabra poderosa, créame, familia, que el día que esa palabra llegue a su vida, esa palabra se cumple. Solo usted tiene que ver que sea palabra de Dios. ¿Cuántos papás han recibido palabra para sus hijos? Bueno, y eso solo se trae con presencia, pura presencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios a veces no puede dar hijos a una pareja en muchas ocasiones, porque Dios está puliendo su liderazgo. ¿Cuántos hijos no llegan a este mundo donde sus papás no se formaron bien en la palabra y empieza a tener crisis los niños? Y el día de mañana, en la preadolescencia, la crisis de niños se refleja en la preadolescencia. Por eso se necesitan papás que empiecen a servir al Señor, a formarse en el Señor, que traigan presencia de Dios para empezar a proteger a esas criaturas. Duro. Y vea lo que dice la Escritura. Y tendrás gozo y alegría, dice el texto. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Tendrán muchos ¿qué? Gozo y alegría. ¿Sabe qué le falta al liderazgo del siglo XXI? Gozo y alegría. ¿Por qué? Porque muchos liderazgos han pasado tantas pruebas que el gozo se les olvidó lo que significa volver a sonreír. Uy, hay líderes, Dios mío, que les ha tocado difícil, pero al no manejar la crisis se les olvidó reír. Mira que está a su lado, dígale, sonría, sonriendo a la vida. Familia, se nos ha olvidado sonreír. Se nos olvidó sonreír porque la crisis nos quitó el gozo. Muchos se le perdieron el gozo, y más cuando un hijo llegó a la edad de la adolescencia y se les va de los caminos del Señor. Dígame, ¿qué gozo puede sentir un papá? ¿Qué gozo puede sentir un papá? Familia, se necesitan papás, líderes que le sirvan al Señor, pero con el gozo del Señor. O sea que Zacarías podía tantos años de servicio, pero no servía con gozo. Tal vez estaba, yo no me imagino, porque imaginen uno servir al Señor sin gozo. Imaginen que ustedes lleguen acá a la iglesia y uno les diga, oh, ¿cómo está? Siente ahí, rápido, que llegó esta tarde. Pero ahora la Biblia, oiga, difícil un líder sin gozo, difícil una pareja sin gozo, que llegue uno a la casa y desde que llega a la casa el sol se oscureció y llegan las penumbras cuando llegan a la casa. Haga el almuerzo rápido, pero amor, llegamos de culto, no me importa, hágalo rápido, tengo hambre. Haga la cosa, hágalo. Oiga, muchos líderes están con falta de gozo y nos toca empezar a desarrollar eso. Que la crisis no nos quite el gozo, porque en el servicio a Dios, el líder que trae la presencia de Dios también traerá gozo. Yo no he visto a alguien que se levante de la presencia de Dios, por más de que Dios lo haya quebrantado, y se levante con mal genio. Un líder que busque a Dios con todo su corazón se levanta con gozo. Un cristiano apagado no puede. No hay una coherencia. La característica del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz
paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. No puedo concebir que un cristiano sea bautizado en jugo de limón. ¿Cómo está, hermano? Pues bien, ¿no me veo? ¿Qué? Mi amor, ¿me puedes pasar la sal? Ay, ¿se me olvidó cocinar o qué? No, mi amor, que me... Diga conmigo, gozo. Y número 4, vea lo que es un liderazgo con altura. Número 1, un liderazgo con altura es un liderazgo que sirve, un liderazgo que maneja las crisis, un liderazgo que atrae presencia de Dios. Pero número 4 y último, vea lo que es un liderazgo con altura. Versículo 15, dice la Escritura: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Número 4, es un liderazgo con propósito. Un liderazgo con altura es un liderazgo con propósito. Sus hijos, los hijos que ustedes han parido, mujeres, son hijos de bendición. Diga conmigo, mi vientre, mujeres, lo voy a hacer en fe. Parezco embarazado, pero no. Ponga ahí su manito y diga, mi vientre da hijos para bendición. Y si no los tengo, hijos espirituales para bendición. Familia, los hijos que ustedes dan, o los hijos que van a dar espiritualmente hablando, son de bendición, con propósito. Ustedes no tienen un hijo en sus brazos para maldición, fue para bendición. El nieto que llegó fue para bendición. ¿Dónde está Juliana? Sí. Vea lo que dice la Escritura: porque será grande delante de Dios. Vea cuando hay un hijo con propósito. Un hijo con propósito, ¿cómo viene? Viene grande. Estábamos hablando ahorita con José y Mafe, y que Mafe, su embarazo no se le notó sino a los 6 meses. Es una barriguita ahí chiquitica. Y José me decía, por ahí que el niño, me preocupaba que el niño viviría desguaramido por ahí. No, Salomón nació grande. ¿Cuánto nació Salomón? 58 centímetros, 52 centímetros. Venía grandecito, ¿no? Larguito y flaquito, o larguito y 3.700, imagínense. Me ganó por 100 gramos. Oiga, familia, tus hijos vienen con propósito, vienen grandes. Allá en la chiquitina, allá que grita. ¿Sabe por qué grita la chiquitina? Porque al principio tuvo complicaciones, pero esa mujer, la mamá, cada 8 días venía acá y decía, pastor, ore por mi panza, ore por esa chiqui, y orábamos por ella. Y esa niña, aunque se le enredó el cordón, aunque pasó una tema y la cosa, nació sana. Amén. Nació grande. Amén. Familia, sus hijos, cuando usted tiene un liderazgo con altura, sus hijos vienen para cosas grandes. Amén. Vea lo que dice la Escritura: porque será grande delante de Dios. ¿Delante de quién? Dios. Mire, muy chévere que hay veces seamos grandes delante de los hombres, pero a mí me interesa ser más grande delante de Dios que delante de los hombres. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Venga, ahorita llegó diciembre con su alegría, mes de pachanga y de diversión. No se me va a tirar uno al año que no hace daño, ¿no? No se van a dar vacaciones espirituales. Y será lleno del Espíritu Santo. Si hay algo que me gusta, es que nuestros hijos tendrán que ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos. Pero eso depende de parte de quién. De un padre. Los chiquitines no se llenan solos del Espíritu Santo. Se llenan primero a través de sus padres. Un padre nutrido nutrirá a sus hijos. Amén. Porque hay hijos que no son sensibles espiritualmente hablando porque falta presencia.
Pero vea lo que dice la Escritura. Dice la palabra: y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. ¿Usted se imagina esa palabra? Porque un líder con altura hará que sus hijos tengan un propósito en las manos del Señor. Ustedes ahorita los ven gritando, los ven llorando, los ven chillando, los ven agarrándose, los ven mordisqueando y de todo. Pero el día de mañana, esos niños que estuvieron en unas aulas como estas, saldrán para un propósito de parte del Señor. Amén. Pero se necesita un papá que busque al Señor, que traiga presencia de Dios. ¿Hace cuánto, papá, no has buscado tanto al Señor que te quebrantes el corazón y tus hijos te vean limpiándote las lágrimas delante del Señor? Sin ser papá, algún día yo estaba en mi cuarto, era pastor de jóvenes en Bogotá, y entré a mi cuarto a buscar del Señor. Y mi hermana Sofía tenía 5 o 6 años. Y mi hermana Sofía entraba a mi cuarto a limpiarme las lágrimas. Y con el tiempo Sofía ya sabía que yo estaba orando y yo volteaba a mirar. Y cuando yo volteaba a mirar, Sofía con 6 y 7 años estaba tirada en el piso como yo me tiraba. Ese día comprendí que lo que uno puede transmitir a las generaciones que vienen es grande, aún de rodillas. Cuando un chiquitín de esos entiende que postrarse ante el Señor es mejor que postrarse ante un hombre, que postrarse ante una situación, sino postrarse uno delante de Dios, y que ellos les sequen las lágrimas a uno, ese día un ángel está recogiendo sus lágrimas, y esas lágrimas, dice Apocalipsis, que el Señor las recoge. ¿Sí lo han leído? Diga conmigo: Señor, ayúdame a traer presencia a mi vida para llevar a un propósito de mi vida. Sus oraciones tienen propósito, familia. Y el propósito es este: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes de la prudencia de lo justo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Familia, las próximas generaciones son las que nos van a reemplazar a nosotros en el servicio al Señor. ¿Su legado cuál va a ser? El legado de Zacarías y de Elizabeth fue Juan. ¿Cuál va a ser su legado? Para que sigan al Señor con todo su corazón. Póngase sobre sus pies. Y yo le pido en esta hora que usted le diga al Señor en este momento: Señor, yo te pido que llegue presencia a mi vida, Señor. Quiero pedirles en esta hora, dígale conmigo al Señor: Señor, liderazgo de parte del cielo en esta hora. Señor, abre puertas en mi corazón y en mi vida, Señor. Abre lo que somos, Señor, en esta hora. Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Para los que están en casa, Señor, los bendecimos en esta hora. Te pedimos que la presencia tuya, Señor, llegue a sus hogares allí en casa. Y que tu gloria y tu gracia, Señor, nos ayude conforme a un propósito eterno. Te pido que los bendigas allá en casa, Señor, bajo la poderosa unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, familia, allá en casa.